una cosa por cada lado. Bueno, a mejorar un poco el audio, lo ponemos ahí cerquita. Bueno, pues... No, sí, yo creo que me escuchan, sí. El ruido del público no me molesta para nada. Bueno, en primer lugar, daros las buenas tardes, las gracias y la bienvenida por acompañarnos. Somos pocos, pero somos los buenos. Agradecerle al Teatro Romano las facilidades que nos da para facilitar este evento y luego pues disfrutar de... Nosotros, Cartagena siempre que es la que organiza las conferencias. Con este acto cierra el año 2024, es el último evento que tenemos este año. Y bueno, vamos a tener una conferencia, yo creo que bastante interesante, de un tema que es atractivo. No está involucrada Cartagena directamente, pero tiene parte Cartagena de lo que se va a hablar esta tarde. Tenemos un ponente, Pepe Cánovas, que es coronel retirado de Infantería Marina. Es una persona interesante. Y luego tenemos a Paco Escudero, que es muy amigo de él y que lo conoce perfectamente y conoce Cartagena. Entonces vamos a disfrutar con ellos. Yo no tengo nada más que decir. Pues muchas gracias. Dejaros con ellos para que ellos, que son los importantes, nos den la conferencia esta tarde. Muchas gracias. Fulgencio Sevilla, presidente de la Asociación Cartagena Siempre, ha sido el que se ha dirigido. Bueno, pues como decía nuestro amigo Pencho, hoy tengo el placer de presentar a mi buen amigo Pepe Cánovas, que nos va a hablar de la historia de la Armada y lo va a hacer apoyándose en unas maravillosas piezas del Museo Naval de Madrid. Pepe se ha pasado innumerables veces por el Museo Naval, se ha paseado, pues al final de su carrera militar, su despacho estaba justo en ese museo y ha tenido la oportunidad de estudiarlo, de disfrutarlo y además de mostrárselo a mucha gente. Ha sido testigo de numerosas anécdotas y una que recuerda con especial cariño él, y muchas veces lo comenta, es una visita que tuvo de un filipino, que además no hablaba español. El filipino era un invitado del almirante director del museo que por diversos motivos no podía atenderle ese día. Y Pepe se encargó de explicarle en inglés al filipino la exposición Fuimos los primeros, porque Pepe habla inglés con acento de Cartagena, pero habla inglés. Y al acabar la visita, el filipino estaba tan contento que le regaló un libro, La Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano. Y el autor era precisamente ese señor filipino, Danilo Madrid Girona, que resultó ser no solo el autor del libro, sino uno de los mayores expertos mundiales en la exposición que precisamente Pepe le estaba enseñando con tanto entusiasmo. Y esa es una de las características de nuestro amigo Pepe, que siempre transmite entusiasmo en todo lo que hace. Pepe, como ya se ha dicho, es infante de Marina, se retiró con el grado de coronel y ha servido a la Armada durante más de 40 años en diferentes destinos y circunstancias. Por ejemplo, ha participado en 3 ocasiones en la Guerra de Bosnia, como capitán observador de la Unión Europea en Sarajevo, Zado en Mostar y como jefe del destacamento de Trebinje en la zona serbia. OTAN en 2 ocasiones, 3 años en Norwood, en el Reino Unido, en planeamiento de guerra anfibia y 3 años en Nápoles, en Italia, en operaciones. Ya en la reserva fue nombrado secretario del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada, es articulista de la Revista General de Marina y conferenciante de temas profesionales e históricos. En situación de retiro, el AGEMA le nombró consejero colaborador permanente del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada. Tiene muchos cursos, medallas y esas cosas que tienen todos ustedes los militares que se mueven mucho. Incluso recientemente, en reconocimiento a su trayectoria profesional, la Universidad de México le nombró doctor honoris causa. Pero sobre todo Pepe, como decíamos antes, es un cartagenero orgulloso de serlo y siempre ha vuelto a Cartagena, aunque sea solo un par de días en Semana Santa. Por eso yo sé que él es feliz de estar aquí entre nosotros, sus paisanos y amigos, y que está deseando hablarles de lo que le gusta, de su pasión por la Armada y de la historia naval. Espero que disfruten con la conferencia.
gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. Ponte delante, si no vas a estar ahí de lado todo el rato viéndola. Voy a bajar. Y después ya te vienen todas las preguntas si hay alguna. Sí. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. Voy a hablarles de la Armada, de la historia de la Armada. He preparado una conferencia basándome, como ha dicho Paco, en las piezas del Museo Naval, porque el último director que tenía, bueno, el primer director que cogí allí, estando de secretario, que era el almirante Rodríguez Caral, cambió el discurso museístico y está explicando, está perfectamente explicado la historia de la Armada a través de los cuadros y de las piezas. Y me gustó mucho aquello. Evidentemente la conferencia hay que acortarla porque son 800 años de historia, y contar 800 años de historia en 45 minutos, igual está entendido aquel. También puedo. No sé dónde se apaga. Contar la historia de la Armada, que son 800 años en 45 minutos, pues hay que comerse muchos personajes, pero bueno, voy a intentar contar lo más importante. Del museo, una de las cosas que se innovaron cuando se montó fue esta puerta de acceso, que, bueno, el artista que la hizo explicó a los que estábamos ahí destinados que era una imitación a las cuadernas de un barco en construcción. Yo cuando vi esto, como cartagenero siempre digo lo mismo, esto que es lo que es, y después pensé, bueno, pues hay gente que le gusta, me han dicho. Cuando subí al museo, esto es lo primero que te encuentras. Esta vitrina en la que aparecen pues los barcos de la época medieval. Ahí están metidas las galeras, las naves mancas. Naves mancas significa que no necesitan de remo, utilizan la fuerza del viento para poder moverse. Y por supuesto hay una explicación en los carteles de que la construcción de los barcos de esa época estaba basada sobre todo en las condiciones meteorológicas en la zona donde se iban a desenvolver. El primer cuadro que nos encontramos, que ya entra en lo que es la historia de la Armada, es este señor que lleva este corte de pelo. A lo largo de la conferencia veremos distintos cortes de pelo. Un día voy a hacer una conferencia sobre los cortes de pelo de la Armada, que son muy interesantes también. Este es Ramón Bonifaz. Este señor era un alcalde de Burgos, buen puerto, Burgos. Hemos cogido un buen almirante. Este hombre en 1248, por encargo de Fernando III el Santo, se fue con unos barcos, con una flota, desde las 4 villas en el norte, donde está Santander, Laredo, Casturbiales, en San Vicente de la Barquera, luego se ampliaron, se hizo la Hermandad de las Marismas, pero en principio eran estas 4 villas, donde se construyeron los barcos que después fueron a atacar Sevilla. Y yo cuando cuento esto, siempre en las conferencias digo, no están ustedes atentos a lo que estoy explicando, porque estoy diciendo que fueron desde Santander hasta Sevilla remando. Eran galeras. Eran 5 galeras y 13 naos, pero bueno, concretamente los que iban en la galera, digo, remando desde Santander hasta Sevilla. Y yo cuando voy a bajar la basura me da hasta pereza, o sea que han cambiado los tiempos. Este hombre llega al Guadalquivir, combate con los moriscos que estaban en la entrada, bloquea la ciudad de Sevilla, rompe el puente de Barcas, lo que ahora es el puente de Triana, y se conquista la ciudad. No está nombrado almirante, pero los marinos sí lo consideramos el primer almirante de la historia. El primero lo veremos ahora a continuación, que es este hombre, Alonso Jofre Tenorio, que era un pontevedrés, que este sí es el primer almirante de la Marina de Castilla de 1314, luchó contra los musulmanes y contra los portugueses en el techo de Gibraltar. Tuvo una muerte muy curiosa para la época que era, y es que este hombre le echaron en cara que había sido muy pasivo en el combate, entonces se enfadó y se fue con su galera solamente contra toda la flota enemiga. Claro, murió. El que está en la parte derecha de la imagen es Roger de Lauria. Roger de Lauria es el representante de la Marina de Aragón. Este es el auténtico fundador, fue Jaime I el Conquistador, pero bueno, es un óleo que estoy presentando, de este almirante siciliano, que estaba a las órdenes del rey Pedro III, y
hay una frase que aparece en el Museo Naval en el que explica que ni los mismos peces podrán levantar la cabeza sobre las aguas si no llevan en ella grabada el escudo de la parra, que es la bandera distintiva de Aragón. En el centro de la imagen hay una serie de embarcaciones de la época y he reflejado dos que me parecen curiosas. La de la izquierda es una galera del siglo XIV. La galera era un barco que se movía con remos, tenía unos 30 metros de lora, 4 de manga, 1 de puntal, y algunas llevaban aparejo de velas latinas. Esta concretamente que estamos viendo estaba en el Palacio del Viso del Marqués, que es la casa donde vivía Álvaro de Bazán, el Marqués de Santa Cruz. La imagen de la derecha es una nao, se llama la nao de Utrera, tiene una historia curiosa. Esto es una nao española que se entró al museo en 1931, pero esto era un exvoto que estaba en una iglesia en Sevilla, en Nuestra Señora de la Consolación de Utrera, y el almirante Julio Guillén, que era el que dirigía el museo en la época, en 1929 la encontró. Empezó a hacerle fotografías, hizo incluso un artículo en el Marine's Mirror, que es una revista especializada de historia, y se hizo muy famosa esta nao. Cuando él reunió el dinero necesario para poder comprarla, para adquirirla para el museo, resulta que desapareció. Desgraciadamente estas cosas pasan. ¿Qué hizo? Que como había hecho muchísimas fotografías, gracias a esas fotos, con los modelistas del museo se pudo hacer la reconstrucción que tenemos ahora. Pasamos de la Edad Media a la unión de las marinas de Castilla y la Marina de Aragón cuando se unen los reyes. Y entramos ya en la primera sala que nos encontramos, que le llaman la Sala de los Descubrimientos. Una sala bastante amplia, lleva ahí una serie de demostradores para las cartas de navegación que son muy antiguas. Estamos hablando de cartas del siglo XVI y tienen que tener una temperatura adecuada. No vamos a describir exactamente todo el museo, porque si no esto se alargaría muchísimo, pero la más importante. Por ejemplo, el portulano, el primero que ven, es un portulano de un mallorquín, de Mateo Prunes, estaba en un manuscrito de 1563. Esto se exhibe en el museo. El portulano lleva, pues, es un mapa en el que vienen todos los rumbos de partida, de puntos de llegada, puntos de situación, arrumbadas, las agujas magnéticas marcando rumbos y distancias, alejándose de costa, porque en esta navegación, en esta época, siempre se navegaba cerca de costa. Y todos los dibujos que aparecen se llaman periplos. Luego utilizamos la palabra periplo para otra cosa, pero es el nombre de los dibujos. De esta misma sala tenemos las tres embarcaciones que fueron a América, que yo cuando le explicaba a los chavales que iban a ver el museo, decía las 3 carabelas, todo el mundo hacía así con la cabeza. Y decía yo, pues no, es una nao y 2 carabelas. La nao Santa María y las carabelas Pinta y Niña, que ellas llevaban velas latinas. Entonces les explicaba la diferencia entre una nao que lleva vela cuadra y las velas latinas de las carabelas. Cuando se fijaban en detalle, veían que las carabelas pequeñas, la Pinta y la Niña, llevan ahí velas cuadras. Y que cuando llegaron a Las Palmas, se cambiaron las velas para poder cruzar el Atlántico. Pero salieron del puerto de Palos con las velas latinas. A continuación viene el cuadro que representa el primer homenaje a Colón. Bueno, el día 12 de octubre de este año, unos activistas pues lanzaron pintura sobre el cuadro, pero afortunadamente la pintura que arrojaron era biodegradable y gracias a Dios pues el cuadro se ha recuperado. No sé si la cabeza de los activistas tiene recuperación o no, eso ya es otra cosa. De este cuadro aparece, es un cuadro de un pintor valenciano, de José Garnelo, viene los símbolos de los viajes, que eran las banderas de Castilla, es decir, era una expedición mandada por el rey, lleva el símbolo de la cruz, porque se hacía, por supuesto, la evangelización, y luego hay algunos fallos. Por ejemplo, están presentando a Colón una máscara de oro, precisamente los indígenas que aparecen, primero no iban tan cuidados en sus adornos porque eran taínos, iban prácticamente desnudos y aparte no tenían oro. Pero bueno, son licencias del pintor. Seguimos la visita por la sala y nos encontramos con los descubrimientos. Aquí están algunos de los cuadros. Ahora vamos a ver un poco en detalle más el que tenemos en primera plana, que es la carta de Juan de la Cosa, que es uno de los carteles que han puesto de cartel precisamente de esta conferencia.
Es una carta del año 1500, la pinta Juan de la Cosa, que era el piloto de la nao Santa María, y al tercer viaje de América, cuando regresa, en el puerto de Santa María, es cuando pinta esta carta. En la carta refleja perfectamente la zona verde que vemos en la zona izquierda, eso es América. Muy burdo, no tenían conocimientos exactos de cómo era la costa, pero es la primera y la única carta que tenemos ahora mismo en el mundo en el que aparece el continente americano. Sí aparece a la izquierda, justo delante del continente americano, lo que ahora son las islas, Santo Domingo, Haití, República Dominicana, que él lo considera que son islas. Y Colón, sin embargo, decía que no, que habían llegado ya a Zipango. Entonces, una de las discusiones que tenían Juan de la Cosa y Colón. De esta carta, pues destacar, que podríamos dar una conferencia sobre esta carta solamente, pero para ir rápido, las líneas que marca verticales y horizontales, una es uno de los, no es exactamente el meridiano de Tordesillas, pero eran las negociaciones que se estaban haciendo para que después se demarcara el meridiano de Tordesillas, que todos sabemos que pasa por Brasil. Esto era una de las bulas papales que se estaban negociando. Y las que se ven horizontales, bueno, pues es el Ecuador y el trópico de Cáncer. El Ecuador sale precisamente de la desembocadura del río Amazonas. En la misma sala se encuentra la nao Victoria, que esta fotografía la tomé antes de que apareciera dentro de la vitrina del museo, puesto que estaban los tres maquetistas que la hicieron. Dos son maquetistas del museo, el de la derecha del todo, el señor de pelo blanco, es un ingeniero naval, que es un poco el jefe de ellos. De la información que sacaron, porque tardaron casi 2 años en hacer esta nao, dijeron que la nao medía cerca de 28 metros de eslora. Para que nos hagamos idea de lo duro que tuvo que ser el viaje de la vuelta al mundo, porque eran 50 hombres trabajando en 28 metros. Del mismo viaje, de la expedición de la vuelta al mundo, hay 2 cuadros. Uno está en la misma sala que es el de la izquierda, el de Elías Salaverría. Este cuadro se hizo para el 400 aniversario de la primera vuelta al mundo, es del año 1919, y el que ven a la derecha se hizo en el 2019 para conmemorar el 500 aniversario. Es un cuadro, ya por la forma del cuadro se ve que es del pintor Ferrer Dalmau, muy característico, el pintor de batalla. Ha hecho algunos trabajos ya para el museo y espero que siga colaborando con nosotros. Se ve en el cuadro de Ferrer Dalmau la Trinidad, que está al fondo, que se queda averiada, y en la que está navegando, que se ve el cano, es la Victoria. Es el preciso momento en que se están despidiendo, porque va a cruzar el Índico y eso es lo que produce que, siguiendo el oeste, lleguen a dar la vuelta al mundo. Es bonito el momento que lo refleja, porque esto está documentado en la crónica. Esto fue el 21 de febrero de 1521, o sea que clavó el momento en que se toma la decisión de dar la vuelta al mundo. Pasamos ya a la época de Carlos I, Felipe II. Lo más importante de la Armada en esta época es que ya empieza a aparecer el galeón como buque de guerra, ya se va afianzando. Nace el Cuerpo de Infantería de Marina, y las acciones más importantes de esta época, ahí están los cuadros de Carlos I y de Juan de Austria, pues es la batalla de Lepanto. Que en el Museo Naval tenemos este enorme cuadro que representa la victoria. La revelación se llama. Es el momento en que San Pío V está rezando y uno de los ángeles le gira la cabeza para que vea que han ganado la batalla. Este cuadro se encontraba antiguamente en el convento de Santo Domingo de Málaga, que lo verán siempre en televisión porque es donde hacen siempre el acto de la Legión, cuando sacan el Cristo de la Buena Muerte. Ahí es donde estaba el cuadro antes de que lo trasladaran al Museo Naval. En el cuadro se ven 2 partes diferenciadas, donde está rezando el Papa, que es la ciudad de Málaga, se ve el castillo de Gibralfaro, la Alcazaba, y la otra parte es la de la batalla. La batalla, ya lo sabemos, fue el 7 de octubre, y se llama la revelación porque cuando se sabe exactamente cuándo el Papa se entera de que han ganado, fue el 26, es decir, hubo 19 días de diferencia. Esto es una galera real, una representación, una réplica que hicieron los mismos que hicieron antes la nao Victoria, han hecho esta galera real, con todo, bueno, que la galera real de Juan de Austria era un barco que estaba muy lujosamente ornamentado, que llevaba un montón
de temas religiosos, de bajorrelieve, de culturas. La dotación era unos 500 hombres y se ven las distintas banderas de todos los tercios que iban embarcados. Pasamos a Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, capitán general de la Armada. Este hombre, yo creo que de los mejores marinos, si no es el mejor, uno de los mejores marinos que hemos tenido. En esta parte, en este rincón del museo, aparece la maqueta del galeón San Martín. Es un homenaje a la batalla de las Islas Terceras. Cuando se preparaba la Gran Armada, a continuación, para invadir Inglaterra, pues falleció, desgraciadamente. Si este hombre no hubiera fallecido, probablemente en vez de tener tantas clases de inglés, estarían los ingleses en nuestro Instituto Cervantes, porque habríamos invadido Inglaterra. La parte del museo que va a continuación es todo el siglo XVII. ¿Qué pasó en esta época? Bueno, nosotros habíamos tenido, durante la época del viaje de la Vuelta al Mundo, el meridiano de Tordesillas había contado que estábamos negociando con los portugueses qué parte del mundo nos correspondía. Bueno, pues los firmantes del Tratado de Tordesillas fueron Portugal y Castilla. Los no firmantes de ese tratado son los que en el siglo XVII estuvieron haciendo piratería contra los españoles. Es decir, todos los cuadros que aparecen en todo el siglo XVII son combates contra franceses, ingleses y holandeses. Absolutamente todo. Hasta que llegamos allá al siglo XVIII, que es cuando aparece la Real Armada. En la imagen, el cuadro de José Patiño. Este hombre fue intendente general, secretario de Marina, secretario de Indias, de Guerra, de Hacienda. Como decíamos ahora, este es un crack. Fue el que hace el impulso a los arsenales de los tres departamentos. Incluso también tuvimos arsenal en La Habana. Crea la Academia de Guardiamarinas en 1717. Es que le da el resurgimiento a la potencia marítima que era España en el siglo XVIII. De esta época aparece, el museo recuerda muy bien a gente que ha sido muy destacada, y en esta época era un personaje, que es un óleo de Juan José Navarro, el marqués de la Victoria. Este hombre era siciliano. Esto es un óleo que llegó al museo y aparece el almirante pues vestido con el uniforme que era común del ejército y de la armada. Este uniforme es común. Se ve la orden napolitana de San Genaro. Y se considera el primer capitán general de la armada. A su lado hay una mesa que está diseñada para adiestramiento, información y táctica naval. Y luego a la derecha vemos las dos imágenes, que es un barco que está cortado longitudinalmente, es de un navío de línea de 1750, y se utilizaba para que los guardiamarinas pudieran estudiar cómo se funcionaba dentro de la armada, dentro de los barcos. El siguiente rincón que nos encontramos viene a homenajear a Antonio Barceló. Este hombre era, bueno, este cuadro que ven, lo he resaltado a la derecha porque es que es un poco oscuro en la esquina, es un óleo que estaba en el Ayuntamiento de Mallorca, antes de que lo donaran al museo. Este marino se dedicaba a combatir a la piratería berberisca, y era tan bueno que el propio rey Fernando VI lo incorpora al Cuerpo General de la Armada en el año 1756. Le da el mando de una división de jabeques, que son los barcos que ven ahí en la vitrina, y el que está en la esquina, el de la esquina izquierda, es un modelo de lancha cañonera que está hecho de madera, de plomo, que lo diseñó el propio Barceló, simulando el blindaje de planchas de hierro, y es uno de los proyectos de embarcaciones que se idearon para poder atacar a la plaza de Gibraltar. El siguiente rincón del museo está dedicado a Blas de Lezo. Este rincón nos muestra a este marino cojo, tuerto y manco desde los 26 años, que luchó contra los ingleses y contra los holandeses. Pasó a la historia por la defensa del castillo de San Felipe de 1741. Los que no saben la historia esta, solamente haré una puntualización. Él tenía 7 barcos y los ingleses 180. Sí, tenía que defender un castillo, lo digo desde tierra, pero para la comparativa creo que es interesante. Acuñaron unas monedas los ingleses, que son las que se ven en la imagen, en las que decían que se había rendido, los ingleses ya vendieron el pescado antes de comprarlo.
y aparece en la imagen que ya se está rindiendo él al almirante Vernon. Esto no ocurrió, evidentemente, tuvieron que guardarse las monedas. Las monedas, por cierto, las tenemos en el museo, en la vitrina, a los ingleses no les hace mucha gracia. Y están tan mal las monedas que se ve al almirante Blas de Lezo dándole la espada a Vernon con el brazo derecho, que era precisamente el brazo que tenía inutilizado. Con lo cual está mal todo, la moneda y la situación. Esta es una de las salas más grandes que hay en el museo. Se ve a la parte izquierda la puerta de mar del Arsenal de la Carraca. En la parte derecha ese enorme repostero de seda roja, que es de la Casa Ducal de Fernán Núñez. Las maquetas que hay en medio son maquetas de los 3 arsenales, el de Cartagena, el de Cádiz y el de Ferrol, y luego ven algunas vitrinas con modelos de arsenal. Si vamos a la puerta del mar del Arsenal de la Carraca, está escrito un verso en latín que pone: recuerda España que tú registe el imperio de los mares. Un día estaba enseñándole el museo a un general del Ejército del Aire y le dije: aquí no dice nada de los aviones, mi general, habla de que para regir el imperio hay que ser marino. Y dice: no pierde. Si nos vamos al repostero de seda, tiene algunos detalles. Se ve la Inmaculada, el Cristo crucificado, el apóstol Santiago. El pintor de esta seda enorme es Francisco Meneses, que era un discípulo de Murillo. Pero lo interesante de este repostero no es eso. Lo interesante es que está cosido a una vela turca de la batalla de Lepanto, que lo tenemos todavía en el museo. Estamos hablando de una vela que tiene 500 años. ¿Cuánto va a durar? Lo que Dios quiera, pues no hay forma de mantener eso. Y sobre todo por el tamaño que tiene. Este es uno de los modelos de arsenal que están en las vitrinas. Estos modelos se utilizaban para que el rey lo quiera, para conseguir financiación, para poder obtener el permiso para construirlo. En esta época se empieza a estudiar ya la estabilidad de los buques justo desde el momento en que se diseña. Y yo conozco a algunos que están aquí en la sala que saben bastante más que yo de esto. De hecho, voy a recibir conferencias de ellos. En la imagen vemos el navío San Vicente Ferrer, que por cierto se construyó en Cartagena en 1768. Es idéntico al San Nicolás de Bari. El San Nicolás de Bari fue también construido aquí en Cartagena, fue el último barco que se construyó en Cartagena, de 80 cañones. ¿Por qué pasó a la historia el San Nicolás de Bari? Pues por un infante de marina. Este granadero extremeño de 31 años, Martín Álvarez. Este hombre tenía la orden en la batalla del Cabo San Vicente de mantener la bandera. No se podía arriar. Si se arriaba la bandera significaba que el barco se rendía. Bueno, pues este hombre cayó abatido después de haber matado a un oficial inglés y a unos cuantos. Con fuego de arcabuz le matan. Y cuando le van a envolver para lanzarlo al mar, el almirante Nelson se da cuenta de que todavía está vivo. Pues lo que hicieron fue salvarle la vida. Lo llevaron a Portugal y le curaron. Los infantes de marina tenemos este cuadro muy a gala, porque es un símbolo para nosotros. Se llama Mi bandera y es de Ferrer Dalmau. Siguiendo con la historia de la Armada, hay una sala dedicada exclusivamente a la marina científica. Aquí aparecen cuadrantes, astrolabios, esferas, estantes, cronómetros marinos, todo para determinar de forma exacta la longitud, que era lo que no se sabía hasta entonces. El problema parecía sencillo, porque tú tienes el Sol que está dando en 24 horas da 360 grados, que es lo que gira la Tierra, pues cada hora se mueve 15 grados. Si tú sales desde Lisboa, que es donde se salía hacia el oeste, vas navegando, cada 15 grados llevas la hora de Lisboa en el barco. Vas comparando cuánto tiempo llevas de desfase. Pero claro, cuando tú te encuentras con que llevas relojes de arena, eso es muy difícil de calcular. Necesitaban algo más preciso. Y es donde empezaron a buscar los cronómetros que después hicieron que la navegación fuera mucho más precisa. Cuando ya se sabe que la navegación es precisa, se pueden calcular con más exactitud la posición del barco y entonces empezamos a hacer el atlas, pero no quiero adelantar. Aquí tenemos a Jorge Juan, este es un óleo de Rafael Tejeo, que se pinta en el siglo XIX, era una pintura para la Secretaría de Marina, lleva el uniforme de jefe de escuadra, lleva la Orden de Malta.
Este hombre era marino, matemático, geógrafo, astrónomo, gestor, espía, científico, diplomático y renovador. Y fue el creador del Observatorio Astronómico de Cádiz. Y aquí tenemos a Vicente Tofiño, que con toda la información que está recopilando en esta época, ya puede hacer unas cartas y puede enmarcarlas y tener un libro. Y sale el primer atlas. Este hombre era jefe de escuadra en 1786, pero la aportación histórica que hace a la Marina es el Atlas Marítimo de España, que lo publicó en 1787. Llevaba el derrotero de todas las costas de España, tiene 15 cartas. Lo completó en el año 89, pues puso la del Atlántico y las Azores. En total, 30 cartas. Seguimos con expediciones. Esta vez pasamos ya en esta época a la expedición de Bustamante y Malespina, que lo que hicieron fue recorrer toda la costa occidental de América, todo lo que nos faltaba por descubrir. Trajeron especies botánicas, minerales, información etnográfica, dibujos y pinturas de los nativos. Hay algunas fotografías ahí en el museo que son muy curiosas. Pasamos ya a la parte más triste. Cuando hice ya el cartel del museo, el fin de un imperio, empezamos ya mal. Y digo empezamos mal porque el siglo XIX comenzó con Trafalgar. Pero es que acabó con Cuba y Filipinas. Empezamos mal y acabamos peor. Los reinados que teníamos en esa época era Carlos IV, que es el que ven en la imagen, su hijo Fernando VII, crearon un retraso institucional bestial. También es verdad que les pilló la época de la Revolución Francesa. Y tuvimos mala suerte con los pactos de familia. De esta época aparecen nuestras guerras con Inglaterra. Los cuadros que aparecen en el museo de esta época son pues el combate del Cabo San Vicente. Ahí se ve el navío Pelayo, que va en auxilio del navío Santísima Trinidad. Y la pintura representa el momento en que el navío Santísima Trinidad está recibiendo ataque de 3 buques ingleses, que intenta en la Santísima Trinidad arriar la bandera porque lo van a machacar, y el barco español que va en ayuda le dice: o izas la bandera o te machaco yo también. El caso es que al acabar el combate, el Cayetano Valdés, que fue el que le dijo al jefe de escuadra: iza otra vez la bandera, lo llevó después a un consejo de guerra y lo degradaron, a José de Córdoba. Este cuadro es el de Trafalgar. No quiero hacer más comentarios, ya sabemos lo que pasó en Trafalgar. Éramos aliados de los franceses, era una guerra entre ingleses y franceses que nos pilló en medio. Y aquí lo que ocurre es que la idea que tenía Napoleón era muy buena. Él lo que quería era: vamos a ir a atacar a los ingleses en el Caribe, y cuando muevan la flota que está protegiendo las Islas Británicas, les atacamos y hacemos un desembarco de 160.000 hombres. La idea era genial. Y la primera parte se hizo. Pero cuando Villeneuve, que era el que mandaba la parte francesa, llega al Canal de la Mancha, se asusta porque llegan noticias de que había una flota inglesa allí, que no era verdad, y el tío se baja a Cádiz. Cuando se atrinchera en Cádiz y luego va a salir porque se entera que Napoleón se ha enfadado, porque no obedece a Napoleón, es cuando dice: vamos a salir, y los españoles le aconsejan: no salgas. De hecho fue un cartagenero, Antonio de Escaño, el de la calle Mediera, como el del chiste: ¿para qué va a ir? Si ir para nada nos van a dar. Y efectivamente le dieron. Esto es el homenaje que tenemos a Trafalgar. De esta época hay un par de cosas curiosas que la gente las pasa por alto. Cuando pasa por el museo ve estos barquitos así pequeños y no le dan tanta importancia. Claro, ve unos cuadros enormes, toda la historia que tenemos, ve estas maquetas así con la bandera francesa. Pues estos son modelos de prisioneros. Estos son modelos que han hecho prisioneros franceses que estaban en las mazmorras en Inglaterra. Y los hacían con lo que podían. Están hechos con restos de comida, de hueso de comida, con trozos de cabello, de crines de caballo. O sea, es impresionante. ¿Qué barcos hacían? Los suyos, porque los conocían perfectamente. Y si no hacían los suyos, hacían barcos que veían en el puerto, cuando estaban allí prisioneros. La mesa que ven a la derecha es una mesa preciosa, de piedra, un tablero con mosaico, tiene jaspe, ópalo, en fin, es una maravilla, una mesa de alabastro, y tiene dibujos de flores, de pájaros. Esta mesa perteneció a Godoy. Cuando yo la vi la primera vez en el museo,
no entendía muy bien qué hacía aquella mesa sola allí, porque el despacho de Godoy está precisamente en el cuartel general de la Armada, en la antesala del despacho de la Gema. Y es porque esta mesa está arrestada, vamos a decirlo así, para que lo entendamos. ¿Por qué? Al parecer en esta mesa se firmaron los fusilamientos del 2 de mayo. Entonces, la Gema no quiere tener esa mesa en ese despacho al lado de donde está él trabajando. Castigar al museo. Y ahí está. Llega al trono Isabel II, la hija de Fernando VII. Bueno, pues Fernando VII, cuando muere, elimina la ley sálica, es decir, su hija puede reinar. Y se montó la Marimorena, claro. Aquí si no nos estamos peleando con los demás, nos peleamos entre nosotros, no tenemos problema. ¿Qué ocurrió? Pues que estaban los partidarios de que la reina Isabel II no fuera reina y los partidarios de que la reina Isabel II fuera reina. Los partidarios de Carlos, que era el hermano del rey, de su tío, y de Isabel II. Tenemos las guerras carlistas. Pero yo no voy a hablar de historia de España, voy a hablar de la historia de la Armada. ¿Qué pasa durante las guerras carlistas? Pues la tecnología de la época era el vapor. Aparece el vapor. Hay cambios en la propulsión, aparecen las armaduras en los cascos, empieza ya a evolucionar la artillería y aparece la electricidad. Y eso es lo que van incorporando a los barcos. No teníamos en ese momento en España esa tecnología, que lo que hay que hacer es comprarla. Se le compró a Inglaterra y a Francia. Teníamos ya buques de vapor de ruedas y después se construyeron los astilleros de Ferrol, de Cavite y de La Habana. Está el Blasco de Garay, es el que está en la maqueta del museo, y luego está el Reina Isabel. De esta época tenemos también este modelo enorme de la fragata Numancia, de 1863, un barco que tenía 100 metros de lora, pero es que tenía 2.500 toneladas extra de peso porque estaba totalmente acorazado. A pesar de eso, tenía 10 calderas para darle propulsión al barco. A pesar de eso, dio la vuelta al mundo. Todo el blindaje que llevaba. Participó en la guerra de Chile y de Perú. Fue el primer buque electrificado y el primer acorazado que da la vuelta al mundo. En la imagen que están viendo, antes hablaba de los peinados, las patillas. Este es Castro Méndez Núñez, el primer comandante, que vino aquí a Cartagena. Cuando el barco lo compran en Francia, lo traen a Cartagena, aquí lo preparan y luego se lo llevan a San Fernando. Este Castro Méndez Núñez fue el comandante y se ve aquí con el uniforme de brigadier de la Armada, lleva la placa de la Orden de Carlos III y la medalla del Callao. En la época de cuando se va la reina, bueno, cuando echan a la reina, empiezan a entrar las repúblicas, pero estaban buscando un rey. Y el rey que traen a España, precisamente aquí a Cartagena, es Amadeo I de Saboya. Estaba en la Especia, esta fotografía, este cuadro lo hacen precisamente en el puerto romano, cuando lo van a trasladar a Cartagena. Es un óleo de Álvarez Alcatalán, que se pintó en Roma en el 1872. En la escuadra que se ve está ahí la Villa de Madrid, la Numancia y la Victoria, los barcos que se ven al fondo. Y estaba embarcando ahí también con el presidente de las Cortes. Cuando embarcaron, llegaron a Cartagena el 30 de diciembre de 1870 y se entera al llegar de que el general Prim, que era su valedor, pues lo habían asesinado. De esta época tenemos dentro del museo una serie de recuerdos a los que hicieron cosas por la Armada, a pesar de que estábamos tecnológicamente muy mal. Está el rincón de Isaac Peral, de Fernando Villamil, de González Ontoria en la parte de artillería y de Bustamante, que era el inventor de la mina. Y hay otras maquetas de recuerdo de la guerra del Callao. De la guerra del Pacífico, aquí, esta guerra empieza por una serie de complicaciones diplomáticas que derivaron en el asesinato de un cabo, que en el Callao se llamaba Esteban Fradera, y bueno, provocó que fuera Méndez Núñez allí a bombardear Valparaíso, después bombardeó el Callao, y esto provocó bueno, una serie de tensiones tremendas. Hay una frase que viene aquí de uno de los barcos, que estaba la fragata Almansa, que se ve ahí la imagen, no, hoy no es día de mojar la pólvora. Lo que ocurre en este combate es que de los disparos de la artillería peruana, que era bastante potente, la del Callao, le da cerca de la Santa Bárbara
al barco, a la fragata Almansa, que no estaba acorazada, la única acorazada era la Numancia. Entonces, los del barco le dicen al comandante, tenemos que mojar la pólvora para que no reviente el barco. Y el comandante lo que dice es esta frase: hoy no es día de mojar la pólvora. La frase es fantástica para ponerla en un museo. Me imagino las caras de la gente y ¿qué hacemos? Pero lo que hicieron fue alejarse, apagar el incendio y volver otra vez a combatir. El de la imagen es Barcaistegui, que era el comandante de la Almansa. Este señor, Pascual Cervera, tiene una hoja de servicios impecable. La mala suerte es que ha pasado a la historia porque fue el que perdió Santiago de Cuba. Después fue absuelto en Consejo de Guerra, fue director del Estado Mayor Central, fue capitán general de Pantoja de Ferrol, pero bueno, es un recuerdo a un buen almirante. Pasamos ya a comienzos del siglo XX con este óleo de José Fernández, que está pintado en 1987 por Luis Fernández Gordillo. Se ve al fondo del óleo un acorazado, que es el acorazado de España. Este hombre fue 2 veces ministro de Marina. La segunda vez hace la ley Fernández, por eso pasó a la historia, porque fue el que inició la recuperación de la Armada. Y al final de las salas, cuando ya pasamos a la última parte de la conferencia, entramos en una sala en la que solamente se ven mascarones de proa. Y es que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los buques de vela empiezan a desaparecer. De hecho, solamente conservamos el buque escuela. Y a partir de ese momento empiezan ya los barcos, pues a ser barcos de casco de acero. Estos mascarones eran figuras decorativas. Tenemos mascarones desde el siglo XVI en el museo, hasta el siglo XIX. Al principio eran tallados de madera, otros ya empiezan después a meterle figuras de origen religioso, otros aparecen leones rampantes, figuras alusivas mitológicas, históricas. Y pasamos a la última fase del museo y de la conferencia, la unidad sexta. Aquí presentamos ya con la guerra de África. Este es el Dédalo, la Armada, después de haber creado la aviación naval, que la crea en esta época, junto también con el arma submarina, pues ve la necesidad de tener un barco para poder llevar los aviones. Entonces, bueno, pues cogen un carguero alemán, que es el Nemfels, y lo convierten en el primer Dédalo. Este carguero llega a Vigo en 1914, lo incautaron por las pérdidas que había tenido la Marina Mercante por los submarinos en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, con este barco ya se adquieren los primeros hidroaviones y los aviones de ruedas, y participa ya en la campaña de Marruecos, y después de finalizar la guerra civil se le dio de baja. De la guerra civil hay una pequeña sala en el museo, y viene un par de barcos, Canarias, el Alfonso XIII, que luego pasa a llamarse Libertad, y esta bitácora del minador Vulcano. Esta bitácora fue construida en Glasgow. Tiene los desperfectos de un proyectil de 40 milímetros. Había disparado el destructor republicano José Luis Díaz. De esto, cuando yo hablo del museo de esta parte, prefiero hablar poco, porque esto es una guerra entre hermanos y la verdad es que no tiene mucho sentido recordar nada más. El almirante Moreno, cuando acaba la guerra civil, este hombre fue el que se encargó de poner en marcha otra vez la Armada. Aquí se le ve con el uniforme de gala, con faja, con sable, con decoraciones, la laureada de San Fernando, la medalla militar. Este hombre falleció y está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres. Tenía una de las fotografías, que pongo de vez en cuando, en vez de ponerla del cuadro, en la que aparece su nieto visitando, haciéndole un homenaje a su abuelo, su nieto, que fue uno de mis jefes. El resto de las vitrinas que aparecen ya son de los barcos que utilizaron nuestros padres, porque estos son los de las cesiones de cuando llega la ayuda económica de los americanos, los latinos, los Fletcher, los dragaminas, y la otra vitrina es de los que hemos estado todavía trabajando en la Armada, puesto que son las que demuestran toda la parte del grupo aeronaval. Pero ya esto no lo considero historia, porque si no entonces ya me estaría yo mismo echándome años.
¿qué pasa con este tipo de conferencias? Que hay gente que dice, bueno, el museo, sí, la historia de la Armada está bien, pero a mí es que esto, pues no me gusta mucho. Bueno, pues entonces pues coges la escalera y te vas. El museo tiene una escalera preciosa, y si hay alguno que está visitando el museo y considera pues que también se aburre, porque no, ni siquiera la escalera, pues puede mirar al techo, que tampoco está mal. Este es el final de la conferencia. He intentado resumir muchísimo tiempo, bueno, creo que lo he conseguido, 45 minutos era lo que se trataba. Si tienen alguna pregunta, y por supuesto, gracias Pencho por tu invitación, y gracias Paco por tu presentación, y gracias Almirante porque no fallan. Si tenéis alguna curiosidad, y perdonad porque estoy medio tocado con el paracetamol. Mi coronel, si me permite, nada, como has dicho curiosidad, yo sí tengo una curiosidad. A ver si alguien me la puede desvelar, por favor. Tienes ahí la carta de Juan de la Cosa, que has enseñado antes. Bueno, no sé si le puede dar para atrás, pero bueno. La carta de Juan de la Cosa tiene a mí algo que me llama mucho la atención, porque en la parte del mundo conocido que está en verde, hay un pegote, que es el San Cristóbal, que tapa todo el istmo de Panamá. Y nunca he entendido qué hace eso ahí tapando una parte que era descubierta. Y si había algún propósito por tapar aquello. Uno de los... ¿Sabes lo que te...? Sí. Uno de los... No sé si obedece algo o es... Tiene su explicación. Cuando estaba en el museo, que por cierto, si no lo conocéis, Eduardo Bernal, que está aquí en aquella esquina, es también colaborador del museo y estábamos juntos, íbamos los lunes, que es cuando se cierra el museo, íbamos a escuchar a Díaz Navarrete, que es uno de los guías que nos enseñaba en el museo, que falleció desgraciadamente, pero antes de fallecer dejó una guía de todas las piezas del museo y con detalles como ese, por qué ocurrían determinadas cosas. En esta época, tengo por aquí, esta carta que enseñamos ahora tan alegremente era una carta secreta, puesto que aquí se venía la casa de contratación de Sevilla, todos los pilotos que salían a América, al volver, tenían que pasar a rendir cuentas a la casa de contratación para contar qué había de nuevo. Se estaba actualizando. Entonces, la parte que interesaba esconder era precisamente esta parte de aquí, puesto que se estaba buscando, había que ir a Japón, según decía, había que ir a las Indias, no al Zipango, creo que decía Colón, había que ir a las Indias, para las Indias había que navegar hacia el oeste. La opinión que había era que navegando hacia aquí se podía llegar. En 1515, estamos hablando de 1515, Vasco Núñez de Balboa, sí, exactamente, 1515 Vasco Núñez de Balboa es el que descubre que ahí está el Mar del Sur. Luego hay un mar detrás. ¿Cómo se llega? Es lo que están buscando. Entonces, como los portugueses y los éramos amigos, sí, pero la vaquiña por lo que vale. Tenemos aquí el meridiano de Tordesillas, esto se les permite hacer esta navegación porque van debajo de África y nosotros vamos navegando y buscando las Indias. Tenemos que saber qué está pasando por aquí, si se puede pasar, pero no queremos que los portugueses lo sepan. Entonces, Juan de la Cosa lo que hace es que pone la imagen de Cristóbal, de San Cristóbal por Cristóbal Colón, porque le da a entender que esto son cosas de Cristóbal, que está buscando por ahí, porque Cristóbal creía que ahí habían llegado a Asia y él no, él sabía que habían llegado a unas islas, por eso lo que pinta ahí son islas. O sea, Colón no está de acuerdo con este dibujo, dice que esto es un continente, que esto está mal pintado. El otro dice, no, estos son islas y si hay algo ahí y se puede pasar al otro lado, será a través de algún paso, no lo encuentran. Por eso se hace la expedición en 1513 es cuando Vasco Núñez de Balboa encuentra el Mar del Sur. 1515 es cuando manda la expedición al río de la Plata, Solís.
Y en 1515, cuando baja a tierra para preguntar por dónde se pasa, pensando que era, lo matan y se lo comen. Porque eran caníbales. Y entonces los tíos al volver lo cuentan. Y entonces la siguiente expedición ya son más barcos, más fuerza, y es la de Elcano, la de Magallanes. Pero la idea era, como esto era secreto, pinta el San Cristóbal, son cosas de Cristóbal. Esto lo explicaba Navarrete en el libro que preparó, hablando de las... Sí tenía explicación el poner el San Cristóbal ahí. Y era para ocultar dónde se estaba intentando pasar. Muchas gracias. Magnífico, enhorabuena. Nada, esto... Una curiosidad, ¿no? Sí. El Museo Naval, yo he estado alguna vez en Madrid, pero lo he visto haciendo algunas, corriendo, ¿no? Porque vas con tiempo siempre nadie con tiempo pegado, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se puede tardar en ver bien el museo? O sea, ¿cuántas horas de días hay que echarle de esto? Este hombre nos reunía a los oficiales allí los lunes, ya te digo, y avanzábamos a lo mejor una sala, de las que he explicado así rápido. La sala de los descubrimientos puedes estar ahí. Es que solamente de la carta de Juan de la Cosa tardas media hora larga en explicar todo lo que hay ahí. Tiene 1000 cosas que no he contado. Por ejemplo, de Lepanto hay una espada, un montante, que no es la espada que estaban utilizando para combatir, porque en Lepanto utilizaron arcabuces. Y la espada es un montante que le regala Pío V a Juan de Austria. Era una especie de lo que ahora sería el Premio Nobel de la Paz. Esa espada se bendecía el día de Nochebuena. La bendecía el rey y entregaba solamente una al año. Y esa espada se la regalan a Juan de Austria. La espada que está en el museo, la hoja sí es auténtica. El montante no. El montante en la época de la... ¿Cuándo fue? En Mendizábal. Cuando empiezan a coger todos los bienes de la iglesia, la desamortización, la quitan, se la llevan, la recoge el hijo del presidente del gobierno de la época, que no me acuerdo ya ni quién era. Y entonces cuando se entera la Armada de que se la han quitado, dice que se la devuelvan y le devuelven la espada, pero sin la empuñadura, que era de piedras preciosas. Y la empuñadura que hay ahora mismo pues es una empuñadura de plata, o sea, pero no es lo mismo, no es la auténtica. Otra cosa curiosa que hay ahí, bueno, está la piedra lunar. Hay una piedra que le regaló, creo que fue Kissinger, al almirante Carrero. Y cuando muere el almirante Carrero, la familia devuelve la piedra lunar al museo, porque considera que no era un regalo personal, sino que era un regalo institucional. Eran otros tiempos y era otra gente. Llega a ser ahora, pues, desaparece. Pero hay cosas muy curiosas en el museo. Hay que decir que los fondos que están expuestos en el Museo Naval son solo una mínima parte Sí. de los que hay. Sí. Y la riqueza está en los archivos. Porque tenemos cartas náuticas, bueno, ya estoy preparando, es que no quiero adelantar cosas, estoy preparando una conferencia de... Mis amigos ahora que saben que estoy aquí en Cartagena me dicen, prepárala pero de Cartagena, de la Armada pero de Cartagena. Y bueno, tengo un proyecto, un par de conferencias, una es del Museo Naval de aquí, que es muy diferente no hay un orden cronológico, porque son distintas formas de explicar el museo, pero estoy con ellos, y otra sobre la Mercedes, sobre el naufragio de la Mercedes. No la parte lúdica después de 200 años, el litigio que hubo, sino el combate que tuvimos con los ingleses y un poco sobre todo la política que nos llevó a esa situación. Y hay información en el archivo, muy interesante. Es más, lo que no se ve es más de lo que... Bueno, de hecho, el demostrarle 200 años después a una empresa que los barcos esos eran nuestros, la tripulación era nuestra, las hojas de servicios de la gente, que llevaba el barco, hasta los objetos, eso es lo que al final hizo que se ganara el litigio. Demostrar que 200 años después la documentación la teníamos. Los papeles de... Has comprado la lavadora en el Corte Inglés, dame la factura. Ya la he tirado.
Nosotros no, lo guardamos todo. Y hablando de barcos naufragios y de precios, hace poco se ha sabido que el galeo San José lo está explorando el gobierno de Colombia, ¿no? Sí. ¿No es el mismo caso en base a qué derecho histórico? Estamos entrando en un tema jurídico. Eso es más complicado de lo que parece. Las aguas territoriales son de uno, el personal es de otro, el barco es de otro, eso es bastante más complicado, no es tan sencillo. No fue fácil, demostrar lo que... El caso de Mercedes. No fue fácil. No, porque te dicen este barco, de hecho a la primera parte se decían que sí, ya nos daba la razón y rápidamente dijeron ellos, es que esto no era un barco de guerra. Venían mujeres y venían niños, que es verdad, iban mujeres y niños. Hay que demostrar por qué iban mujeres y niños. Y el barco de guerra tiene que tener una orden, o sea, tiene que tener una orden militar de que salga. Y la gente que va tiene que ser militares, o sea que no es fácil. Pero tenemos mucha historia y gracias a Dios pues está todo bien guardado. Y ya no solamente de esta época, cuando estuve preparando la conferencia del crucifijo del Cristo de Arte, la almoneda a la muerte de Juan de Austria, que está perfectamente documentado todo lo que había allí, que en la época de Felipe II no había ordenadores, pero casi. Está todo, es increíble. Ahora estoy investigando un documento del archivo de Valladolid y al saber quién es el notario que levantó el acta, me han dicho que no hay problema en sacar qué objetos iban en ese documento. Pero porque sé el nombre del notario. Y es fácil porque me encontré la firma del tío. Y estamos hablando de 68. No está nada mal. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me ha llamado Y Pepe y encantado. Enhorabuena, tú siempre ahí. Tiempo veremos Tú siempre ahí Apoyando lo que se puede. Ya te adelanto que me han pedido ir a San Fernando a dar la de Álvaro de Bazán. Mirad. Coronel, a tus órdenes.